que no haya una agenda en materia de derechos, pero también que este derecho que nos pertenece de defender los derechos humanos cada día esté siendo más violentado y vulnerado. Que nos hayan dicho que el año pasado teníamos una reforma constitucional en materia de derechos humanos y para este año estuvieran promoviendo una serie de leyes y códigos y reglamentos totalmente violatorios de derechos humanos. Entonces, no hay derechos humanos si no los tocamos, si no hay presupuestos, si no hay políticas públicas y si sigue habiendo fuerzas represoras en el Estado. Bueno, coincidiendo con mis compañeros aquí en la mesa, y si el llamado debate puede ser un termómetro de la campaña electoral, yo podría decir que estuvieron ausentes temas como por ejemplo relación México con Estados Unidos. Estuvo totalmente ausente en términos específicos el papel de las Fuerzas Armadas. Es decir, todos prácticamente sostuvieron las líneas abiertamente represivas, más policías, más cárceles ahora privatizadas, que consisten en grandes negocios, apertura de grandes penitenciarías. Es decir, realmente no se da, ni siquiera se mencionó la guerra como tal, ni siquiera se mencionaron el número de muertos o de desplazados internos o externos, nadie mencionó los desaparecidos. O sea, pues era así como una especie de debate en un cantón suizo, ¿no? O sea, podía haber tenido lugar en cualquier parte del mundo. No había una contextualización de lo planteado ahí. Son espacios que, como ya se dijo aquí, la Constitución le da al pueblo en el 39 la soberanía, en el 41 los partidos secuestran esa soberanía del pueblo. Entonces, pues la partidocracia entiende lo que está pasando en este país de una manera tal y tan aséptica para tocar temas reales, los grandes problemas nacionales, que quedan completamente en el olvido y no hay respuestas para todo lo que es la violación profunda de los derechos humanos, entendidos estos en toda su integralidad. ¿Sí? La cuestión del derecho al trabajo, del derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. De tal manera de que, pues ante este panorama difícilmente vemos soluciones a los grandes problemas nacionales que se están presentando en nuestro país. Hay una ausencia total, se ve más una especie de técnica electoral aséptica que un planteamiento de fondo sobre la problemática del país, de tal forma que pues, a muchos de nosotros nos queda claro que difícilmente habrá solución a la forma que está viviendo el país, que es el de una guerra social. Hay una guerra social y nadie mencionó la guerra social, guerra contra los jóvenes, feminicidio, ocupación militar del país. Todo eso quedó en el aire. Creo que ya se ha dicho prácticamente todo. Simplemente por retomar el debate, creo que un termómetro sería el número de veces que los candidatos y la candidata a la presidencia de la República hablaron de los derechos humanos específicamente, y el número de veces y la única vez que yo recuerdo en ese debate que se mencionó derechos humanos, de qué se estaba hablando, que era en una propuesta muy concreta que no afecta a la mayor parte de los problemas que estamos aquí hablando, que se hablaba de que Internet era un derecho humano, pero no se estaba hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, no se está hablando del derecho a la educación, no se estaba hablando del derecho a la alimentación. Y no nos olvidemos, no hace tantos meses estaban en los periódicos llenos de noticias sobre la situación en la Sierra Tarahumara, entre las comunidades rarámuris,
ya no aparece nada de lo que sucedía ahí, y eso no es una fatalidad. Ese es un problema de derechos humanos también, como otros muchos de los que hay en el país. Tal vez creo que sea una obviedad, pero si no se nombran los problemas, si no se reconocen, difícilmente se van a trabajar para solucionarlos. Luego, creo que sería bastante conveniente que al menos los partidos políticos y los candidatos a la presidencia de la República, la candidata, hablasen de los problemas, porque si desde luego no los hablan, no existen, están fuera. Tenemos que empezar por eso. Y ahí nos corresponde también a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, el decir a los políticos y a las políticas que ese es un tema importante, que tienen que hablar de eso, que tienen que proponer de eso. Creo que si desde los partidos políticos o desde las personas que ocupan las candidaturas no lo hacen, tenemos ahí una responsabilidad de la sociedad civil. Y bueno, retomando lo que decía al principio Alejandro, se logran pequeños avances como la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este es un pequeño avance, pero lo que necesitamos sobre todo es que tenga algún efecto práctico, que al final sirva, aunque no sea para lograr todo lo que nos gustaría en materia de protección a defensores y defensores de derechos humanos y periodistas, pero que sirva al menos para marcar un camino diferente al que tenemos hoy en día, que es el de las agresiones y el de la impunidad. ¿Hay una otra opinión? Andrés Peñalosa, de Diario y Asesoría de Investigación. La pregunta es si los centros de defensa y promoción de derechos humanos tienen previsto estar cubriendo la cumbre del G20 que se va a realizar en la ciudad de Los Cabos el próximo mes. Hay antecedentes de cumbres y contracumbres. En México se sabe que va a haber una contracumbre en la ciudad de La Paz. Hay antecedentes de violaciones de derechos humanos, por ejemplo en la ciudad de Cannes el año pasado esta ciudad fue sitiada, hubo aprehensiones en la ciudad de Niza donde se llevó a cabo la contracumbre. En Toronto, Canadá, por ejemplo, se invirtieron más de 1.200 millones de pesos, más de la mitad por razones de seguridad. Y en el caso de México, donde se va a celebrar esta próxima cumbre del G20, se ha reportado que desde principios de este año efectivos del Ejército y en particular del Estado Mayor Presidencial, incluso personal de la inteligencia militar norteamericana están en la ciudad de Los Cabos, y incluso a actores sociales como los transportistas, taxistas que tienen problemática local, se les ha hecho venir a la Secretaría de Gobernación a decir de ellos, se les leyó la cartilla de que no iba a estar permitido ningún tipo de manifestación durante los días en que se llevara a cabo la cumbre del G20. Y en el caso de la coalición mexicana frente al G20, pues no ha recibido respuesta de Felipe Calderón, el presidente pro tempore del G20, en donde se le está pidiendo el otorgamiento de las garantías de seguridad, aparte de un debate público. No ha habido respuesta a 2 semanas de que se le entregó dicha misiva, ¿no? Entonces quisiera saber si están contemplando el Cerezo, el Centro Francisco Victoria, Amnistía Internacional, cubrir sobre todo la contracumbre que se va a realizar en la ciudad de La Paz. Bueno, más que cubrirla, porque no somos medios de comunicación, estamos como al tanto de las diferentes movilizaciones sociales que se van a estar dando, porque desafortunadamente esto que comentas, cada día se implementan más medidas de seguridad a más distancia y con mayores fuerzas armadas, ¿no? que antes. Incluso recordemos también la cumbre de Guadalajara y las últimas cumbres, qué saldos represivos han habido. Pero también es la evidencia de cómo es que los derechos humanos están en qué situación se encuentran debido a las movilizaciones
de campesinos, campesinas, de organizaciones campesinas, de organizaciones por el derecho al agua, por el derecho al territorio, que en este momento están intentando hacer sus propias actividades, pero no van a ser meramente en Los Cabos, porque también esa es una estrategia, llevársela a lugares así súper lejanos, donde solo puedas llegar en avión, y eso si bien te va, ¿no? Y esta situación hace que se empiecen a generar acciones dislocadas, más creativas, aunque no por ello no se está expuesto también a este riesgo de que sean reprimidas. Estamos teniendo comunicación con algunos movimientos sociales, que son los que más en este sentido se están organizando, y como organizaciones civiles de derechos humanos pues nos toca acompañar, monitorear y de alguna manera, en el caso de que se lleve la documentación, aportar en la visibilización, en la promoción y también en el acompañamiento jurídico de acuerdo a nuestras posibilidades. Sin embargo, también es parte y responsabilidad del Estado generar las garantías, incluso desde las propias comisiones de derechos humanos. Y desafortunadamente nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, la general Comisión Nacional de Derechos Humanos aún tiene mucho por lo cual trabajar, aunque se le hayan dado más atribuciones. Y en este sentido, cuando la gente acude a ella, no tiene mayores respuestas. Entonces también es cierto que además de todas las agresiones a las que nos enfrentamos las y los defensores, se nos triplica el trabajo por las omisiones de las instituciones que fueron creadas para este tema de la defensa y promoción de los derechos humanos por parte del Estado. Y ese es otro reto que nos toca trabajar a las organizaciones civiles. No solo exigirle al Estado, sino también a las dependencias autónomas que cumplan con su deber. Bueno, nosotros no estaremos ahí físicamente, pero estaremos monitoreando lo que vaya sucediendo, y si hay petición de intervención por cuestiones de prisión política, pues estaremos denunciando, replicando las denuncias que haya. Si hay uso indebido de la fuerza para retirar a los manifestantes, si hay tortura y toda esa parte de los derechos humanos, estaremos ahí replicando la información que nos entreguen y que nos pierdan. Al igual, desde Amnistía Internacional se estará dando seguimiento a lo que suceda, y en el caso de que se produzcan violaciones de derechos humanos, pues se pondrán en marcha los procesos internos para su valoración y para poder emitir acciones si es necesario. Pero bueno, retomando un poco lo que decía Clara, tenemos que tener en cuenta que uno de los fenómenos que sucede muchas veces en México es que la protesta se criminaliza o se estigmatiza, y lo que debe de suceder en México en general, no solo en las protestas del G20, sino más en general, es que la protesta social es legítima y que el uso de la fuerza por parte del Estado, de acuerdo al derecho internacional, solo puede ser el último elemento, únicamente de manera proporcionada y cuando no queda otra alternativa, y siempre para proteger las personas y los bienes. Es necesario que se pase de una lógica de la protesta se reprime a la protesta es un elemento legítimo, donde el uso de la fuerza no puede ser la norma, sino que tiene que ser la excepción, y únicamente en aquellos casos donde no quede otra alternativa. Esto no es algo que digamos las organizaciones de la sociedad civil, esto es algo que proviene de las normas internacionales de derechos humanos que México tiene la obligación de respetar, y no únicamente las autoridades federales, sino todos los niveles de autoridad de México. Gilberto, ¿quieres decir algo? No, gracias. Les informo que desde la internet están sincronizadas 22 personas. En este momento no hay preguntas. Diría una última pregunta antes que cerremos la conferencia. ¿Hay una pregunta? Quisiera preguntar, en el contexto que se ha descrito, ¿qué actores, actrices, qué organizaciones sociales consideran ustedes se encuentran en una circunstancia de vulnerabilidad que merezca la atención de la opinión pública en este momento en nuestro país? Bueno, de acuerdo a las
cifras ahorita que tenemos del 2011 de organizaciones más agredidas, en primer lugar está la casa por nuestras hijas de regreso a casa, una de las más agredidas en el año 2011. En segundo lugar está una organización que se llama Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que tiene presencia en Chiapas, Michoacán y la zona de las Huastecas. Esa es la segunda organización más agredida en el 2011. Y también, digamos que esas dos son las que están ahorita más en nivel de agresiones. Si me preguntas un listado, son muchísimas las organizaciones sociales y políticas que existen en este país, muchísimas las gentes. Entonces es difícil también poner quién. Y el problema es también que hay una serie de violaciones de derechos humanos no denunciadas. Es decir, la mayoría de las derechos humanos cometidas contra defensores no se denuncian. Las pocas que tienen documentadas son una mínima parte. Entonces es difícil como decir dónde poner atención. Voy a decir, hay que poner atención en periodistas en Veracruz, hay que poner atención en periodistas en Morelos, hay que poner atención a los defensores de derechos humanos de Ciudad Juárez, hay que poner atención en Chiapas. En este sentido, los pueblos indígenas son muy vulnerables porque no solo es la minería, es por ejemplo las farmacéuticas y todos los saberes de los pueblos, es el agua que está siendo, por ejemplo, todo este acueducto allá en Sonora que quieren dejar sin agua a pueblos indígenas del Valle del Yaqui, y así podemos irnos a ¿no? La Nestlé, la Coca-Cola, ¿sí? Todo lo que es la agresión corporativa a los derechos a la vida y al territorio, al derecho a la consulta, que es una generación de derechos humanos que está siendo violentada todo el 169, e incluso la contrarreforma del 2, aún ese 2 como está en la Constitución, está siendo violentado, y creo que es un sujeto sociopolítico que es especialmente vulnerable, aunque en este caso yo no quiero solamente verle el aspecto víctima, sino el aspecto resistencia, ¿no? Pero también es víctima de un sinnúmero de formas de agresión, la contrainsurgencia, ¿no? O sea, la paramilitarización, todo ello pues acompañando este proceso, ¿no? Que vivimos ahora de guerra. Nada más me gustaría mencionar un poco del tema de jóvenes, porque creo que en los últimos meses hemos visto este tema de la criminalización a los estudiantes de Michoacán, a los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, a las y los estudiantes también son jóvenes que provienen de comunidades rurales, varios de ellos de comunidades indígenas. En el caso de la gran mayoría de los feminicidios tienen que ver con mujeres jóvenes, y estamos hablando que para el día de hoy el 30% de la población total en México somos jóvenes. De ese 30%, casi un 10% se encuentra sin posibilidades de estudiar ni de trabajar, y esto también está agudizando que las opciones que quedan pues también tienen que ver con la muerte, la desaparición. Un gran índice de desaparecidos, pues sí tiene que ver con todas las edades, pero cada día es más el tema del crimen organizado, la entrada del crimen organizado, de los asesinatos y de las desapariciones hacia jóvenes. Entonces, y la otra parte que también creo es importante anunciar es que apenas se está mirando un crecimiento de víctimas del crimen de la violencia estructural a jóvenes entre 15 y 17 años, ¿no? Entonces, estos según los últimos datos que se tienen por parte de la Red por los Derechos de la Infancia, que han venido documentando de acuerdo a sus posibilidades. Entonces sí estamos mirando que está haciendo, como bien lo dice el Comité Cerezo, lo ha venido diciendo, no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra contra el pueblo. Muchísimas gracias para todos que nos han acompañado.